Mami, ¿Ya me van a regresar? esa fue la primera voz que escuché cuando entré al cuarto de visitas de la casa de mi mamá. Al principio pensé que mi hija estaba jugando a las escondidas. Tenía apenas 4 años y le encantaba inventar juegos con cualquier caja de cartón que encontrara. Sonreí por un segundo, hasta que volví a escucharla. Mami, ya no quiero estar aquí. Seguí su voz y vi una caja grande cerrada con cinta por la parte superior. No estaba completamente sellada, pero sí lo suficiente para que una niña tan pequeña no pudiera salir sola. Sentí un nudo en el estómago mientras arrancaba la cinta con las manos. Cuando levanté la tapa, mi hija estaba acurrucada, abrazando su muñeca favorita. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero lo que realmente me dejó sin aire fue el cartel pegado con cinta en un costado de la caja. Va de vuelta a fábrica. Por un instante pensé que era una broma de muy mal gusto hecha por algún niño. Entonces escuché unas risas detrás de mí. Eran mi madre y mi hermana. ¡Ay, no pongas esa cara!, dijo mi hermana entre carcajadas. Era solo un quiste. Mi hija me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. ¿Me porté mal, mami? Esa pregunta me rompió por dentro. En ese momento entendí que aquello no era una simple broma. Había algo mucho más profundo detrás de esa crueldad, aunque todavía no alcanzaba a comprender hasta dónde llegaba. Nunca imaginé que esa escena había comenzado mucho antes de que yo entrara a esa habitación. Hasta ese día, yo seguía creyendo que los problemas con mi mamá y mi hermana eran diferencias de carácter. Pensaba que si evitaba discutir y mantenía la calma, las cosas terminarían acomodándose con el tiempo. Mi hija Sofía tenía 4 años. Era una niña curiosa, habladora y con esa costumbre de hacer preguntas sobre todo lo que veía. Le encantaba dibujar, cantar canciones inventadas y cargar una muñeca de trapo a la que llamaba Luna. Como cualquier niña de su edad, buscaba la aprobación de los adultos, especialmente de su abuela. Mi mamá siempre había sido una mujer muy crítica. No era de gritar ni de hacer escándalos. Sus comentarios llegaban disfrazados de bromas. Esta niña salió demasiado sensible. Con esa mamá, ¿qué más podía esperarse? Todos solían reír. Yo también sonreía por compromiso, aunque por dentro me incomodaba. Me repetía que no valía la pena convertir cada comentario en una pelea familiar. Mi hermana había aprendido el mismo estilo. Decía que solo tenía un humor pesado y que la gente exageraba. Si Sofía se ensuciaba la ropa, hacía un comentario. Si se cansaba durante una salida, hacía otro. Siempre encontraba una forma de convertir a una niña de 4 años en el blanco de sus chistes. Había algo más que entonces no quise ver. Con otros niños de la familia eran pacientes. Les celebraban cualquier ocurrencia y los llenaban de abrazos. Con mi hija, en cambio, predominaban las burlas, las comparaciones y las frases que terminaban con un «Es broma, no te ofendas». Hoy entiendo que esas pequeñas escenas no estaban aisladas. Eran señales de un patrón que fui normalizando para evitar conflictos. Pensaba que proteger la paz familiar también protegía a mi hija, cuando en realidad solo estaba retrasando una conversación que tarde o temprano tendría que enfrentar. El día de la reunión parecía uno más. Hasta que comenzaron los comentarios. La reunión era para celebrar el cumpleaños de un tío. Nada fuera de lo normal. Llegamos poco después del mediodía, con un pastel y una ensalada que yo había preparado. La casa estaba llena de conversaciones cruzadas, niños corriendo por el patio y el olor de la comida saliendo de la cocina. Sofía saludó a todos con esa mezcla de timidez y entusiasmo que siempre tenía. Después de darle un abrazo a mi tío, salió a jugar con 2 primos un poco mayores. Los veía entrar y salir de la sala mientras inventaban historias con bloques de construcción y animales de plástico. Al principio todo parecía tranquilo. Mi mamá comenzó a hablar con unas tías sobre lo difícil que era educar a los niños de ahora. Mi hermana intervino enseguida. Hay papás que consienten demasiado. Luego los niños creen que el mundo gira alrededor de ellos. Sentí que ambas me miraban de reojo. No respondí. Ya conocía ese tipo de conversaciones.
Nunca decían mi nombre, pero era evidente a quién iban dirigidas. Un rato después, Sofía se acercó para enseñarme un dibujo que había hecho con unos crayones. Antes de que pudiera decirle lo bonito que estaba, mi hermana soltó una sonrisa. Mírala, siempre buscando que la aplaudan. Algunas personas rieron con incomodidad, otras simplemente cambiaron de tema. Yo acaricié el cabello de mi hija y le dije que el dibujo era muy bonito. Ella sonrió y volvió a jugar sin darle importancia. Sin embargo, empecé a notar pequeños detalles que en ese momento no supe interpretar. Mi mamá y mi hermana intercambiaban miradas, bajaban la voz cuando yo me acercaba y, de vez en cuando, miraban hacia donde estaba Sofía. Pensé que estaba imaginando cosas y decidí concentrarme en ayudar a servir la comida. Esa decisión, que parecía insignificante, me alejó de mi hija solo unos minutos. Bastaron unos minutos de distracción para que todo cambiara. Terminé de llevar unos platos a la mesa y, por costumbre, busqué a Sofía con la mirada. Esperaba verla en el patio con sus primos o sentada en el piso coloreando, pero no estaba. Al principio no me preocupé. Pensé que habría ido al baño o que estaría en alguna de las habitaciones jugando. Pregunté con tranquilidad. ¿Alguien ha visto a Sofía? Uno de mis primos dijo que hacía unos minutos estaba en la sala. Una tía comentó que la había visto caminar hacia el pasillo. Nadie parecía darle demasiada importancia. Recorrí la planta baja llamándola por su nombre. ¡Sofía! ¿Dónde estás, mi amor? No hubo respuesta. Subí al segundo piso. Revisé las habitaciones, el baño y el balcón. Empecé a sentir ese vacío en el estómago que solo entiende quien ha perdido de vista a un niño, aunque sea por unos minutos. Cuando bajé otra vez, mi mamá ni siquiera se levantó de la mesa. Seguro está jugando. No seas tan exagerada. Mi hermana soltó una risa breve. Siempre haces un drama por todo. Intenté no discutir. Seguí buscando. Un tío y una prima comenzaron a ayudarme, revisando el patio y el garaje. Los otros niños dijeron que no sabían dónde estaba. Uno incluso comentó que había visto a unos adultos llevar una caja grande hacia el cuarto de visitas, pero nadie le prestó atención porque pensaron que hablaba de los preparativos. Cada minuto parecía mucho más largo que el anterior. Empecé a llamar el nombre de mi hija con más fuerza. Mi voz ya no sonaba tranquila. Entonces, cuando el ruido de las conversaciones casi me hacía perder la esperanza, escuché un golpe muy suave. Toc. Después otro. Toc, toc. Venía del cuarto de visitas, cuya puerta estaba entreabierta. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. Justo cuando iba a entrar, oí una voz apagada que jamás podré borrar de mi memoria. «¡Mami! ¿Estás ahí?» Cuando seguí aquella voz, encontré algo que jamás olvidaré. Empujé la puerta con cuidado y entré al cuarto. Todo estaba en silencio, excepto por un leve roce que venía desde una esquina. Allí había una caja de cartón grande, de las que suelen usarse para mudanzas. Estaba cerrada por arriba con varias tiras de cinta adhesiva, aunque una de las solapas tenía un pequeño espacio por donde podía entrar el aire. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Me arrodillé junto a la caja y arranqué la cinta con las manos. Apenas levanté la tapa, Sofía apareció hecha un ovillo, abrazando a su muñeca de trapo. Tenía las mejillas húmedas y los ojos completamente desorientados. En cuanto me vio, estiró los brazos hacia mí. La saqué de inmediato y la abracé con todas mis fuerzas. Ya pasó, mi amor. Ya estás conmigo. Ella se aferró a mi cuello sin decir nada durante unos segundos. Después levantó la cabeza y, con una voz tan bajita que casi no la escuché, preguntó: ¿Me porté mal, mami? Sentí un dolor difícil de describir. No era solo el miedo de haberla encontrado encerrada. Era escuchar que una niña de 4 años creyera que merecía estar ahí. Mientras la sostenía, vi un papel pegado con cinta en un costado de la caja. Lo despegué lentamente. Con letras grandes decía: «¡Va de vuelta a fábrica!». Me quedé inmóvil. No era una ocurrencia inocente. No era un juego improvisado.
Alguien había escrito esa frase. Había buscado la caja y había decidido que una niña pequeña debía leerla o escucharla. Miré a Sofía. ¿Quién te metió aquí? Ella bajó la mirada. La abuelita dijo que era un juego. Y mi tía dijo que no podía salir hasta que alguien me quisiera otra vez. La abracé aún más fuerte. Escúchame bien. Tú no hiciste nada malo. No hay absolutamente nada malo en ti. Nunca voy a dejar que alguien te haga sentir que no perteneces. ¿Me oyes? Ella asintió sin soltarme. En ese instante escuché unas carcajadas acercándose por el pasillo. Lo peor no fue encontrar la caja, sino escuchar quiénes estaban riéndose. Mi mamá apareció primero en la puerta. Detrás de ella venía mi hermana, todavía sonriendo. Cuando vieron que tenía a Sofía en brazos y el papel arrugado en la mano, las dos dejaron de reír, aunque ninguna parecía realmente preocupada. «¿Ya la encontraste?», dijo mi mamá con absoluta naturalidad. Solo estábamos jugando. Le sostuve la mirada sin responder de inmediato. Mi prioridad era que Sofía no siguiera escuchando aquella conversación. Mi amor, ¿puedes ir con la tía Laura un momento? Yo voy contigo en un ratito. Mi prima Laura entendió enseguida. Se acercó con calma, tomó a Sofía de la mano y la llevó al patio para distraerla con los otros niños. Esperé hasta verla salir del cuarto antes de hablar. Levanté la nota. ¿Quién escribió esto? Mi hermana se encogió de hombros. Ay, de verdad no entiendes el humor. Era una broma. Los niños ni siquiera captan esas cosas. Respiré hondo. Mi hija acaba de preguntarme si se portó mal porque creyó que nadie la quería. Eso no es una broma. Algunos familiares comenzaron a acercarse. Mi tío frunció el ceño al leer el cartel. Una de mis tías llevó una mano a la boca, claramente incómoda. Mi mamá intentó restarle importancia. Antes hacíamos bromas peores y nadie se traumatizaba. Tal vez, respondí con tranquilidad. Pero eso no significa que estuvieran bien. No levanté la voz. No insulté a nadie. Solo hice algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Desde este momento, ninguna de ustedes va a quedarse a solas con mi hija. El silencio fue inmediato. Mi hermana soltó una risa incrédula y mi mamá negó con la cabeza, como si la ofendida fuera ella. Algunos familiares evitaron intervenir. Otros bajaron la mirada, incapaces de defender lo ocurrido. Tomé mis cosas, busqué a Sofía y nos fuimos sin despedirnos. Creí que todo terminaría allí, hasta que revisé mi teléfono esa noche. Esa noche acosté a Sofía más temprano de lo normal. Se quedó dormida abrazando a su muñeca, pero antes de cerrar los ojos volvió a hacerme una pregunta que me acompañó durante días. ¿Ya no me van a guardar en la caja? Le prometí que eso no volvería a pasar. Cuando por fin tuve un momento de silencio, tomé el teléfono. Había decenas de mensajes en el chat familiar. Algunos preguntaban si habíamos llegado bien. Otros intentaban cambiar de tema, como si nada importante hubiera ocurrido. Entonces recibí un mensaje privado de mi prima Laura. Creo que necesitas ver esto. Venían varias capturas de pantalla de otro grupo de mensajería en el que yo no estaba. Al principio pensé que serían comentarios posteriores a la discusión, pero las fechas me hicieron detenerme. Los mensajes eran de días antes de la reunión. Mi hermana había escrito: Se me ocurrió una broma con una caja. Va a ser inolvidable. Mi mamá respondió con un emoji de risa y añadió: A ver si así aprende a no llamar tanto la atención. Más abajo había otros comentarios que me helaron la sangre. No hablaban de un solo momento. Se burlaban de la forma en que Sofía hacía preguntas, de lo mucho que hablaba y de lo consentida que, según ellas, era. Algunas personas del grupo respondían con silencio. Otras cambiaban de conversación. Una tía incluso escribió que esa idea le parecía de mal gusto y que no involucraran a la niña. Nadie insistió en detenerlas. Mientras leía, empezaron a regresar recuerdos que antes había minimizado. Chistes durante los cumpleaños, comparaciones con otros niños, comentarios disfrazados, de humor y pequeñas escenas que siempre terminaban con un «no exageres». Por primera vez dejé de ver aquellos episodios como hechos aislados. Todos formaban parte del mismo patrón. Entonces entendí que ya no podía resolver aquello con una simple conversación.
A la mañana siguiente tomé varias decisiones que llevaba demasiado tiempo posponiendo. Escribí un mensaje breve y respetuoso al grupo familiar para informar que, por el momento, Sofía y yo no asistiríamos a reuniones donde estuvieran mi mamá y mi hermana. No buscaba convencer a nadie de que me diera la razón. Solo quería dejar claro que la seguridad emocional de mi hija estaba por encima de cualquier compromiso familiar. Después hablé con mi pareja. Le mostré las capturas de pantalla y le conté todo lo que Sofía me había dicho. Permaneció en silencio unos segundos y luego me dijo algo que necesitaba escuchar. Protegerla ahora es más importante que intentar que ellas entiendan lo que hicieron. También pedí una reunión con la maestra de Sofía en el preescolar. Le expliqué, sin entrar en detalles innecesarios, que había vivido una experiencia muy desagradable con algunos familiares y que me gustaría que estuviera atenta si notaba cambios en su ánimo o en su forma de relacionarse con los demás niños. La maestra agradeció que se lo comentara y me dijo que me avisaría si observaba algo fuera de lo habitual. En casa empezamos a hablar del tema poco a poco, respetando el ritmo de Sofía. Una tarde, mientras dibujábamos juntas, tomó un crayón café y dibujó una caja. No me gustó estar ahí, me dijo. Pensé que me iban a dejar sola. La abracé y le recordé que los adultos tienen la responsabilidad de cuidarla, nunca de hacerla sentir rechazada. Ella asintió y volvió a dibujar, esta vez agregando 2 figuras tomadas de la mano. Sentí que comenzábamos a sanar. Pero mis límites no fueron bien recibidos. Los límites provocaron una respuesta que nadie esperaba. No pasó ni una semana antes de que mi mamá y mi hermana empezaran a contar su propia versión de lo ocurrido. Según ellas, yo había arruinado una reunión familiar por una broma inocente y estaba usando a Sofía como excusa para alejarme de todos. Al principio decidí no responder. Sabía que discutir en un chat familiar solo iba a empeorar las cosas, pero los mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. Una tía me escribió para preguntarme si de verdad era cierto que nadie había obligado a Sofía a entrar en la caja. Un primo quería saber si yo estaba exagerando. Me di cuenta de que la historia que circulaba era muy distinta a la que había vivido. Respondí solo cuando me preguntaban directamente, sin insultos y sin exageraciones. Envié una fotografía de la caja, la nota, y expliqué exactamente lo que Sofía me había dicho al salir. Las reacciones cambiaron. Algunos familiares guardaron silencio. Otros comenzaron a recordar situaciones parecidas que antes habían pasado por alto. Una prima mencionó que, meses atrás, mi hermana había hecho llorar a otro niño con una broma durante una comida familiar. Un tío recordó comentarios constantes sobre la forma de hablar de Sofía. A poco quedó claro que el problema no era un incidente aislado, sino una forma de tratar a los más pequeños cuando creían que nadie les pondría un límite. Mi mamá, intentando defenderse, escribió algo que terminó perjudicándola más. Los niños tienen que aprender a no ser tan delicados. Varios familiares respondieron de inmediato, diciendo que una cosa era educar y otra muy distinta humillar a una niña de 4 años. Yo no añadí nada más, ya no hacía falta. Sus propias palabras estaban mostrando exactamente por qué había tomado esa decisión. La última conversación dejó claro que nuestra relación ya no podía seguir igual. Unos días después, acepté reunirme con mi mamá y mi hermana, pero puse una condición. Sofía no estaría presente. No iba a exponerla a otra conversación que pudiera hacerla sentir culpable o confundida. Nos encontramos en la casa de una tía que se ofreció a estar presente solo como testigo, por si la conversación se salía de control. El ambiente era tenso, pero tranquilo. Llevé conmigo las capturas de pantalla, una fotografía de la caja y el dibujo que Sofía había hecho días antes, una caja marrón y una niña llorando dentro. Los puse sobre la mesa. No vine a pelear, dije. Vine para que entiendan el daño que hicieron. Mi mamá apenas miró el dibujo. Los niños olvidan rápido. Negué con la cabeza. No,
Los niños aprenden rápido. Y mi hija aprendió que las personas en las que confiaba podían hacerla sentir que no era querida. Mi hermana cruzó los brazos. «Sigues exagerando». Si hubieras visto su cara cuando salió de la caja, hasta ella se estaba riendo. Se estaba riendo cuando me vio porque pensó que por fin estaba a salvo. Respondí con calma. Antes de eso me preguntó si se había portado mal y si ya no la queríamos. Esa parte nunca la mencionas. La habitación quedó en silencio. Mi tía tomó la palabra por primera vez. Eso no es una broma. Ningún niño debería hacer esa pregunta. Otros familiares que habían dudado al principio también comenzaron a expresar que la situación había ido demasiado lejos. Nadie levantó la voz, simplemente dejaron de justificar lo injustificable. Mi mamá insistió en que todo era un malentendido y que yo estaba destruyendo a la familia. La miré con tristeza más que con enojo. La familia se protege. Si para mantener la paz tengo que aceptar que humillen a mi hija, entonces esa no es la clase de familia que quiero para ella. Me levanté de la mesa. Hasta que puedan reconocer lo que hicieron y demostrar con hechos que esto no volverá a ocurrir. No habrá contacto con Sofía. Nadie intentó detenerme. Después de cerrar esa puerta, comenzó la parte más difícil: sanar. Los meses siguientes fueron muy diferentes a todo lo que había vivido hasta entonces. Hubo cumpleaños a los que no asistimos, reuniones familiares en las que nuestra ausencia fue evidente y fechas importantes que celebramos de una manera mucho más sencilla, rodeadas solo de las personas que realmente nos hacían sentir tranquilas. No fue una decisión fácil. Extrañé a algunos familiares con los que siempre había tenido una buena relación, pero también descubrí algo inesperado. Varias personas comenzaron a visitarnos por separado. Decían que entendían por qué había puesto ese límite y que preferían mantener el contacto sin obligarnos a compartir espacios incómodos. Mi mamá y mi hermana intentaron comunicarse varias veces. Enviaron mensajes diciendo que todo había sido un malentendido y que ya era hora de dejar el pasado atrás. Sin embargo, nunca hubo una disculpa que reconociera el daño que habían causado a Sofía. Siempre parecía haber una justificación antes que una muestra de empatía. Mientras tanto, los cambios en mi hija empezaron a hacerse visibles poco a poco. Las primeras semanas todavía. Preguntaba si algún adulto podía enojarse con ella por equivocarse. Con paciencia, fuimos recordándole que cometer errores no hacía que dejara de ser querida. Poco a poco volvió a jugar con la misma libertad de antes, a inventar canciones mientras coloreaba y a buscar cajas de cartón, esta vez para convertirlas en casitas para sus muñecas, sin miedo. Un día, al salir del preescolar, me tomó la mano y me dijo: «Mami, ya no sueño con la caja». Sentí un alivio inmenso. Entendí que proteger a un hijo a veces implica aceptar pérdidas dolorosas. No perdí a mi familia de un día para otro. Perdí la idea de que el cariño debía soportarlo todo, incluso aquello que hacía daño. Lo que ganamos, en cambio, fue mucho más importante. Un hogar donde Sofía volvió a sentirse completamente segura. Meses después, comprendí que proteger a mi hija había cambiado nuestras vidas. Ha pasado más de un año desde aquel día, y todavía hay momentos en los que recuerdo esa caja de cartón. Ya no lo hago con la misma angustia, sino como un recordatorio de la decisión más difícil y más necesaria que he tomado como madre. Sofía ahora tiene 5 años. Sigue siendo curiosa, habladora y llena de imaginación. Si alguien le regala una caja grande, lo primero que hace es abrirla, sacar todo lo que hay dentro y convertirla en un castillo, una nave espacial o una casita para sus muñecas. Verla jugar sin miedo me recuerda que los niños también tienen una enorme capacidad para sanar, cuando los adultos les ofrecen un entorno seguro y constante. Con el tiempo entendí que poner límites no es un acto de venganza, es una forma de cuidado. Mi mamá y mi hermana han intentado acercarse en algunas ocasiones. Les respondí siempre con respeto, pero mantuve la misma condición. Cualquier posibilidad
De reconstruir la relación debía empezar con un reconocimiento sincero de lo ocurrido y un compromiso, claro, de no repetir conductas que lastimaran a mi hija. Hasta ahora, eso no ha sucedido. Y aprendí a aceptar que no puedo obligar a nadie a cambiar. Lo que sí puedo decidir es quién tiene acceso a la vida de mi hija y qué tipo de personas quiero que formen parte de su infancia. Hoy nuestras celebraciones son diferentes. Tal vez son más pequeñas, pero también son más tranquilas. Sofía ríe con libertad. Corre por la casa sin miedo a convertirse en el centro de una burla y sabe que, si alguna vez algo la hace sentir incómoda, siempre puede decírmelo. Hace unas semanas encontró una caja en el garaje. La abrió, metió a su muñeca dentro y luego la volvió a sacar con una gran sonrisa. Aquí nadie se queda encerrado, ¿verdad, mami? La miré y sonreí. No, mi amor. Aquí nadie tiene que ganarse el derecho a ser querido. Ella tomó mi mano y seguimos caminando. A veces la familia es la que comparte tu apellido. Otras veces es la que demuestra, con sus acciones, que tu bienestar importa de verdad. Desde aquel día entendí que proteger a mi hija no rompió a nuestra familia. Lo que hizo fue construir un hogar donde nunca más tendría que preguntarse si era digna de ser amada.